Marcos, muchas gracias. Muchas gracias, Nico, a través tuyo al Laboratorio Mar. La verdad es que justamente nosotros ya tenemos, vamos para los 3 años de haber inaugurado el hospital. Primero, antes que nada y antes que me olvide, agradecerle este espacio también a la Municipalidad de Córdoba, a la Secretaría de Salud, al Secretario de Salud, el doctor Ariel Alessandrov, al Subsecretario de Atención Hospitalaria, Gustavo Peralta, y a toda la gente también de comunicación de la Municipalidad. Bueno, el laboratorio ya lo nombré. Marcos, el doctor Marcos Ramírez, que es el que se puso el curso al hombro el año pasado y este año. Muchas gracias, Marcos. La verdad que ahora veo 500 personas conectadas en estos momentos. Es un compromiso muy grande, así que bueno, vamos a tratar de estar a la altura y de poder abordar de la mejor forma la urgencia gineco-obstétrica. A ver, vamos a empezar a compartir la charla. ¿Me ayudas, Nico, acá un poquito? En ventana me habías dicho, Nico, acá lo tengo. Bueno, vamos a compartir. Yo creo que ahí estaríamos. Bueno, como... No se está, perdón, doctor, no se está como viendo. yo les decía... ahora sí. No se está compartiendo, a ver, párate. Ahí está. A ver, ¿qué pasó? Dejamos de compartir, vamos de nuevo. Ahí estamos. El botón de compartir. ¿Puedo hablar un ratito? Ese fue para este. Por favor, las preguntas realícenlas a través del chat. Yo las voy a ir copiando y al final de la disertación se las vamos a preguntar al ponente. Gracias. Bueno, ahí estamos, ok. Díganme ustedes, chicos. Todavía no apareció, pero puede ser que haya una demora en... ¿Estamos bien? A ver. Por ahora no apareció. Porque a mí me figura acá como que sí. Ahí está apareciendo, doctor. Viene con un delay, pero ahí está. Sí, Ok. Ahora sí, bueno, perfecto. Ahora sí. Bueno, a ver. ¿Y eso por qué? A ver, capaz que la tengamos que compartir desde el... Que la activemos, la dejemos activa así. A ver, ahí. Y no, la vamos a compartir de nuevo ahí. Voy a dejar de compartir esa y la voy a compartir desde acá. Mira. Vamos a ver si ahí aparece. Ventana, dame un segundo, Nico. A ver si así se comparte. Toda la pantalla, ¿verdad? Ahora. A ver, ahí va. Ahí, perfecto, ahora sí. Bueno, ahora sí, perfecto. Perdón, son errores técnicos. Somos médicos, sepan entendernos. Bueno, como decía Marcos, la verdad que cuando uno comienza a transitar y sale un poquito, yo que estuve mucho tiempo en guardias de ginecología obstetricia, uno pasa a otro lado a ver desde afuera las guardias generales y me encontraba con esto, con que la mayoría de los médicos súper capacitados y la mayoría de emergentólogos, terapistas, era como que cuando llegaba una paciente embarazada o alguna urgencia ginecológica, era como, decía por ahí Marcos, habían muchas cosas que se quemaban los libros, como dice uno por ahí, principalmente con la paciente embarazada. Entonces, decidimos empezar este segundo curso ya por pedido de muchos de la gente que trabaja acá en el hospital,
los que trabajan en otros hospitales abordar este tema, porque como saben, el año pasado se editó la primera edición del curso. Esta segunda edición, la idea no es repetir, sino ir agregando conocimientos y reforzando algunos conocimientos que sean necesarios, obviamente, en las urgencias y emergencias generales. Entonces, nos encontramos con que este era un tema importante para tratar. En la primera etapa voy a por ahí a ser redundante con algunas cuestiones teóricas de lo que es el trabajo de parto, que si bien no es una urgencia como nosotros lo podemos ver en algunas otras patologías, tranquilamente a una guardia puede llegar una mujer embarazada y principalmente en trabajo de parto, pasó, salió de la casa. Acá nosotros tenemos, y todos los que están en los hospitales tienen zonas de influencia en donde está el hospital, y por más que no haya un servicio de ginecología y obstetricia, como pasa, por ejemplo, en este hospital, muchas veces es el lugar más cerca que tiene la paciente y llega. Nosotros, por suerte, nos ha pasado, no recuerdo si 2 o 3 veces, y bueno, por suerte hemos podido darle resolución exitosa al trabajo de parto. No nos olvidemos que es un binomio, que es la mamá, y después, si todo anda bien, tenemos un bebé que tenemos que recibir sin el neonatólogo que tengamos al lado. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La idea es pasar de esta imagen a una imagen un poco más satisfactoria, pero bueno, llega la urgencia en obstetricia y todos estamos en esta situación. Lo primero a tener en cuenta que con este instrumental que estamos viendo en esta foto nos alcanza y nos sobra en un trabajo de parto. Y ustedes fíjense que son media docena de instrumentos. 2 pinzas Koger, una tijera, 1 o 2 pinzas y una hojita de bisturí y un mango de bisturí, y te diría que el mango de bisturí lo podemos sacar inclusive, entonces la caja se achica mucho más. Porque lo que no necesitamos tanto es instrumental, sino conocimientos básicos y un poco de tranquilidad y templanza en el momento de que esto suceda, ¿no? Y para que un parto normal no salgamos todos corriendo, pero hacia afuera del hospital y no querramos ir, sino salgamos corriendo a atender a la paciente, es que vamos a dar un par de pautas acá como para ayudarlos un poco. Si bien hay algunas cuestiones teóricas que por ahí no vamos a poder tener en cuenta en el momento de que ingrese el paciente, no puedo dejar de obviarlas y de decirlas, ¿no? En un trabajo de parto nosotros vamos a tener 3 cuestiones puntuales que tenemos que monitorear. Las contracciones de la paciente, ¿no? Que sean contracciones regulares. El tacto vaginal para poder valorar el cervix, que eso es todo un tema, y por ahí a mí me da un poco de estrés tenerlo que hablar como si todos hubiésemos hecho muchos tactos vaginales, porque los que somos especialistas en obstetricia, no es que al mes o al año ya teníamos clarísimo con qué dilatación estaba la paciente. Pero bueno, nos vamos a ir acá al shock room, a la paciente que vino sabiendo que acá no hay ginecología y obstetricia, pero era el hospital que más cerca le quedaba. Generalmente la dilatación que vamos a encontrar es casi, cuando nosotros hagamos el tacto, lo que vamos a tocar es toda la bolsa o el bordecito del cuello. Pero bueno, esto también, si bien es una realidad que es de hacer y de hacer, nosotros podemos darnos cuenta, porque muchos hemos hecho PFO, o muchos hemos estado por ahí en alguna guardia donde hemos hecho alguna práctica de obstetricia, de ver de que lo que tenemos es o la cabeza del bebé o muy poco de cuello uterino, ¿no? Y los latidos cardíacos fetales, esto es muy importante. En todas las guardias tenemos que tener un aparato para escuchar los latidos cardíacos fetales. El ecodoppler, que nosotros le llamamos, es un aparatito que no necesitamos tener uno de última tecnología, sino estos chiquititos que se venden
en cualquier farmacia o en cualquier ortopedia es útil para poder monitorizar los latidos cardíacos fetales. Hay 4 factores en el trabajo de parto que los llamamos las 4P, que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de que ingresa una paciente embarazada a la guardia, ¿no? El pasajero, ¿no? Que es el feto, el pasaje, que es el canal de parto propiamente dicho, los poderes que tiene ese componente que van a ser las contracciones uterinas, y después la psiquis, ¿no? El estado en el que va a llegar la paciente, y no solamente la paciente, sino generalmente cuando los que han tenido la posibilidad de estar en una guardia, en un momento que llega una paciente al trabajo de parto, es la paciente y 10 o 15 personas atrás, la tía, la prima, la hermana, la mamá, el marido, los hijos que ha tenido antes. Es todo un momento, porque tengamos en cuenta que es una situación en que nadie está preparado para que algo salga mal. Entonces es un momento en el que vienen todos con una carga emocional de atrás, que es muy importante también saber manejar. No es el herido de arma blanca que ingresa a la guardia o el politraumatizado por un accidente. Es un montón de gente que viene con muchas expectativas, pero expectativas buenas. Entonces, la contención que nosotros le tenemos que dar, primero a la paciente, obviamente, pero después al entorno con el que viene la paciente, es distinto al que nosotros vamos a tener en una urgencia de otro tipo, ¿no? Vamos a repasar un poquito, no los quiero agotar con estas cosas, porque es probable que en la urgencia no lleguemos a un estado de que podamos ver todos los periodos del trabajo de parto, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a cursar el trabajo de parto con un primer periodo, que es el periodo donde se va produciendo la dilatación paulatina. Por eso es importante, en el principio yo les hablé del examen del tacto vaginal, porque muchas veces si nosotros nos llega la paciente y tenemos una paciente que nos damos cuenta que todavía está en un proceso de trabajo de parto, con una dilatación de 4, 5, 6, hasta 8 centímetros, nosotros tenemos la posibilidad de nosotros tenemos que tener en nuestra guardia la vía directa para hacer la derivación de esta paciente. Y esa sí es una urgencia, la derivación. Entonces nosotros tenemos que también tener en nuestra guardia aceitado el proceso de derivación al lugar donde corresponde la paciente. Y eso lo vamos a saber con el tacto vaginal. Por eso es muy importante, siempre que se pueda y siempre que tengamos la posibilidad, hacer un tacto vaginal, para poder ir conociendo a los que no son especialistas en ginecología y obstetricia un poco lo que es el periodo de dilatación, ¿no? Después tenemos un segundo periodo, que es el expulsivo, que es el que generalmente podemos llegar a tener acá y en el que vamos a hacer más hincapié. Después tenemos un tercer periodo y el de alumbramiento, que querramos o no, si nosotros tenemos un segundo periodo que suceda en el hospital, el tercer periodo es muy probable que se haga acá en el hospital también. Y después el cuarto periodo, que es el puerperio inmediato, que eso nosotros tenemos que ya tener la paciente, como se dice en el ámbito de la urgencia y emergencia, con el producto de su gestación empaquetados para poderlo derivar a un lugar con los especialistas correspondientes. Pero como les decía, el periodo acá importante y el que vamos a hacer un poco de foco es en el periodo expulsivo, ¿no? El periodo expulsivo, tenemos que tener en cuenta que todo trabajo de parto va a tener un mecanismo. Ese mecanismo se hace solo. Nosotros solo lo tenemos que acompañar. Cuando nosotros hacemos el tacto y vemos que la cabeza del bebé, que nosotros ingresamos con los dedos y lo primero que tocamos es la cabeza del bebé o el saco amniótico, nosotros ya tenemos un trabajo de parto que va a estar en el segundo plano de Hodge, que son los planos de Hodge, que lo repasamos rápido, son 4 planos. El primer plano va a estar por encima del estrecho superior y ya desde el segundo hasta el cuarto ya es un trabajo de parto neto que no se puede frenar. Eso va a tener varios mecanismos, que es el descenso, ya lo voy a mostrar en unas imágenes más adelante, la flexión de la cabeza del feto, hace una rotación interna, sale la cabeza por el introito vaginal, automáticamente hace una rotación externa que se va a poner
la cabeza en occipito púbica, o sea, va a quedar la parte del occipital mirando hacia el pubis, eso es un trabajo de parto normal, y después se va a producir la expulsión. Esto es un proceso que nosotros lo tenemos que ir acompañando. No tenemos mucha intervención activa más que proteger algunas cuestiones que ya lo vamos a ir hablando. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta para ver si el trabajo de parto viene con una normalidad. No me quiero meter y no los quiero asustar, la idea es que esa cara del médico de allá del principio cambie. Tenemos otras opciones, las presentaciones de cara, las presentaciones en podálico, pero bueno, eso tenemos que tener mucha fe y tratar de que ojalá que no nos llegue. Por eso también es muy importante la educación a las pacientes embarazadas que tienen estas situaciones. La presentación de cara no se puede predecir, pero sí la presentación podálica. La paciente en presentación podálica tiene que tener muy en claro que ante la menor contracción tiene que acudir al centro que corresponde, porque es mucho riesgo para la madre y para el feto tener un parto en podálico en un lugar donde no esté preparado para recibirlo. Y acá lo que hablaba un poquito de la asistencia en el periodo expulsivo, ¿no? Hay algunas recomendaciones. La posición de la paciente generalmente se habla de una libre elección. La libre elección siempre va a tener, nosotros no nos olvidemos que hace un par de años ha salido una ley de parto respetado, y nosotros eso no incluiría estas situaciones. En estas situaciones nosotros tenemos que tener la mejor posibilidad para que tengamos menos complicaciones, y la posición ideal es la posición ginecobstétrica. Por eso sería muy importante, nosotros por suerte acá lo podemos tener, es tener un banco ginecológico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ponemos a la paciente en una camilla común, en posición ginecológica, la camilla que vamos a tener debajo nos va a quitar mucha movilidad y mucha posibilidad de maniobra en el momento de la expulsión del feto. Entonces, necesitamos no tener nada, por eso es muy importante tener las piernas en los estribos, la cola bien al borde de la camilla, para que nosotros podamos tener la movilidad de maniobrar la cabeza por ahí del feto para ayudar en el desprendimiento de los hombros, ¿no? Y el pinzamiento, bueno, la episiotomía no es algo que hagamos de rutina, pero siempre que nosotros hayamos tenido un tiempo como para entrevistar a la paciente, si es una paciente primigesta, es importante tener de esa cajita que dijimos que son 5 instrumentos, una tijerita a mano, y si nosotros vemos que el periné en un momento nos está impidiendo que se produzca o vemos que puede llegar a haber una posibilidad de desgarro, la episiotomía medio lateral derecha es un corte con la tijera en el periné hacia el lado derecho del periné, o sea, hacia nuestra mano izquierda. Es una maniobra que va a descomprimir el periné y va a impedir que hayan desgarros, principalmente del esfínter enteado del ano, de la primera porción del ano. O sea, hay desgarros que a veces lesionan hasta la mucosa del ano. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta de que es una opción que nosotros tenemos que tener para descomprimir el periné y liberar tensiones hacia un lugar que hay solamente músculos y piel, ¿no? Y después el pinzamiento del cordón, no, yo sé que es pedir mucho, pero si uno ya lo tiene en la cabeza y vemos que está todo bien, que el bebé una vez que se produzca la expulsión y el nacimiento llora y tenemos un bebé vital, lo ideal para pinzar el cordón es tardío, ¿no? Podemos esperar inclusive hasta 3 minutos con el bebé sobre el abdomen de la madre, secándolo, estimulándolo con paños secos, o por lo menos hasta que notemos que el cordón deje de latir. Eso sería lo ideal. También si nosotros vemos que la vitalidad del feto no es la ideal, que él no llora o que el color cianótico no desaparece después de los primeros 30 segundos, se hace el clampeo del cordón. Para eso teníamos las 2 coger, allá que mostraba en la primera imagen, una coger del lado materno, una coger, siempre tratemos de dejar en estos casos de la urgencia un buen tamaño de cordón llegado al ombligo. ¿Para qué? Para que cuando el bebé llegue
al centro de mayor atención, donde están los especialistas, puedan cortarlo bien, pinzarlo, ponerle el clap, todo ese tema, ¿no? Tenemos que dejar por lo menos 10 centímetros, colocamos la otra coger y por medio cortamos, entre medio de las dos coger, con la tijera cortamos el cordón. Una vez que nosotros hayamos tenido, vamos a ir viendo el mejor escenario de que hayamos tenido un parto normal, que nosotros ya tenemos el bebé fuera del útero materno, se nos va a producir el alumbramiento, probablemente el alumbramiento, porque el alumbramiento es desde el momento del nacimiento, un alumbramiento normal son 30 minutos. Entonces, esos 30 minutos seguramente lo va a pasar en nuestra institución. Entonces, nosotros tenemos que saber algunas cuestiones. Hay dos tipos de alumbramiento, el espontáneo, en el que dejamos que solo el útero haga su trabajo. Recordemos que nosotros vamos a tener una coger colgada del cordón que va hacia la placenta. Entonces, ya vamos a hablar de estos signos de desprendimiento que nos va a dar algunas pautas de que el alumbramiento viene siendo un alumbramiento espontáneo y normal. Y después el otro alumbramiento, que es el dirigido, que yo eso lo dejaré, es para información, se introduce después de que se produce el nacimiento de la cabeza, o sea, el desprendimiento de la cabeza, se hace un bolo de oxitocina de 10 unidades y una vez que se hace el nacimiento del feto, automáticamente después el útero genera una contracción por el vaciamiento del mismo y se va a producir una contracción con la expulsión de la placenta. Pero bueno, eso estamos hablando por ahí, que también eso puede producirse en muy pocos casos, pero un encastillamiento de la placenta, que bueno, ya habría que hacer un alumbramiento manual, que no sería el objetivo de la charla, pero bueno, se los tengo que contar de que son las opciones que tenemos para el alumbramiento, para la expulsión de la placenta. Nosotros vamos a tener 3 signos principales de desprendimiento, o sea que se viene desprendiendo normalmente la placenta. El de Schroeder, que nosotros vamos a palpar a nivel abdominal y vamos a ver que el útero se va a hacer como una pelota dura, ¿no? Que va a subir por encima del ombligo. Eso es un globo de seguridad y nos muestra que el útero está contrayéndose en el fondo y está haciendo que la placenta se elimine. Después el signo de Kuster y de Alfred es lo que vamos a ver con la coger, que la coger, si nosotros la dejamos sola, va a empezar a descender, vamos a ver que va descendiendo, y el signo de Alfred, cuando nosotros tomamos la coger y hacemos un pequeño movimiento, no vamos a sentir esa transmisión del movimiento y de tracción al fondo uterino. Esos son 3 signos de que la placenta viene desprendiéndose normalmente, porque si en el signo de Alfred nosotros traccionamos la coger y sentimos que el útero se mueve, quiere decir que la placenta aún no se desprendió y tenemos que estar en actitud pasiva hasta que esto no suceda. El alumbramiento, colegas, gente que está en el Zoom, se produce solo. Cuanto menos nosotros lo intervengamos, menos complicaciones vamos a tener. Acá hay un error, les pido 1000 disculpas, dice duración hasta 3 minutos, me faltó el 0, es hasta 30 minutos. Y siempre una vez que nosotros hagamos el alumbramiento, tenemos que colocar la placenta en una bandeja y observar la cara materna, que nosotros le llamamos, que es donde está toda la torta placentaria, que esté completa. Ustedes van a decir, ¿y cómo sé yo si está completa la placenta, si es el primer parto que hago? Nos ayuda mucho la anatomía de la placenta. Nosotros vamos a ver donde inicia la membrana de la placenta, hay una finalización muy delimitada y después vamos a ver los cotiledones que hace todo algo armónico y si hay una parte como de desgarro, podemos sospechar que haya algún cotiledón que haya quedado adherido a la cara del útero. Suelen eliminarse con los loquios después, no nos tenemos que tampoco volver locos y decir no, pero bueno, tenemos que tener los controles de los signos del sangrado, pero bueno, estamos hablando de lo que vamos a resolver en la guardia, no tenemos el ginecólogo y no tenemos el neonatólogo y no tenemos el obstetra, entonces para algunas cuestiones estos datos son redundantes, pero lo tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Y bueno, después, obviamente que dudas y preguntas que salgan, ustedes vayanle escribiendo, que el doctor Marco va tomando notas y después las vamos a ir repasando. Algunos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos esta paciente, que la paciente no tenga fiebre, la tensión arterial de la paciente, ya vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la tensión arterial y embarazo, el sangrado, que también vamos a hablar un poquito más adelante, y el dolor. El dolor es todo un tema porque me van a decir, todas las pacientes llegan con mucho dolor y sienten que se van a morir porque cada contracción es un dolor que solamente una mujer en ese momento puede tolerar. Hay miles de trabajos científicos que hablan sobre el dolor de la contracción en el trabajo de parto. Pero cuando uno ya ha visto varios trabajos de parto, puede notar que el dolor tiene un patrón en un trabajo de parto normal. Generalmente duele muchísimo y la paciente presenta un desasosiego y una estabilidad en el momento de la contracción, que quieren que le saquen el chico, que quieren matar a medio mundo, que insulta a los tetras, y cuando se le pasa la contracción, es muy típica esta imagen, es insulto, insulto, insulto al médico, sáquenmelo, y cuando para la contracción es, disculpe doctor, está todo bien, discúlpeme, es a veces hasta uno con eso juega para tranquilizar a la paciente en el momento que se está en el periodo previo al periodo expulsivo, cuando ya llegó a la dilatación completa, porque eso sucede. Sospechemos cuando el dolor no cede, cuando el útero no recupera, no pierde la tonicidad. Muchas veces esos son trabajos de partos que no están dentro de la normalidad, entonces lo tenemos que tener en cuenta. Y en el feto, bueno, la bradicardia, la taquicardia o el meconio. La bradicardia va a ser normal cuando yo estoy monitorizando con el ecodoppler el feto, que durante la contracción las contracciones bajan, pero automáticamente recuperan cuando termina una contracción, ¿no? Inclusive puede haber una taquicardia. Pero ahora, si el bebé está en bradicardia cuando no está la contracción, o hay una taquicardia extrema cuando no está la contracción, son signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y el meconio no tiene que estar hasta el momento del parto inmediato. O sea, cuando nosotros ya tenemos un periodo expulsivo, muchas veces una vez que se expulsa el feto, sale el meconio por el canal de parto, porque el estrés de pasar del feto por el canal de parto genera que haya ese meconio verde, pero muchas veces cuando se rompe la bolsa, nosotros muchas veces eso, cuando llega la paciente y se produce la rotura de la bolsa de las aguas, como se le llama en la guardia, podemos ver que el líquido tiene que ser claro, transparente, con el unto sebáceo, con el lanugo, que es esos grumos blancos que habla de un feto maduro. Nosotros podemos tener un líquido amarillo que nos puede hablar de un proceso crónico, de un meconio crónico, algún sufrimiento fetal que haya podido tener el feto, capaz que si nosotros indagamos en los antecedentes de la paciente, sea una paciente hipertensa, bueno. Y después el meconio verde, cuando se rompe la bolsa de líquido amniótico, ese meconio verde, eso habla de un sufrimiento fetal agudo, ¿no? Entonces, son cuestiones a tener en cuenta si la bolsa del líquido amniótico se rompe en el momento que está la paciente acá en la guardia, ¿no? Son cosas a tener en cuenta. Bueno, acá volvemos un poquito, yo tengo la imagen un poquito de lo que es el mecanismo del trabajo de parto. Ustedes van a poder observar en la primera imagen a la izquierda de la pantalla cómo está el feto, ¿no? Y cómo se ve ahí la dilatación del cuello, el feto ya está listo para nacer, ya se ha roto la bolsa amniótica. Entonces vamos a ver que se produce una rotación interna, un periodo en la imagen de la derecha de extensión de la cabeza. Ven lo que yo digo, esto es una presentación en occipito púbica, el occipital da hacia el pubis, es la más eutóxica de las presentaciones esta. Se produce la rotación externa y la expulsión del feto, ¿no? Ustedes observen en la tercera imagen a la izquierda de la pantalla de abajo que el feto queda mirando boca arriba, o sea, se ha producido una rotación en el momento de la expulsión totalmente completa. Nosotros somos
somos un arquero prácticamente si el trabajo de parto sea normal. Lo único que tenemos que tratar es que la naturaleza haga lo suyo y nosotros sujetar y acompañar la expulsión del feto por el canal de parto. Y después, como mostraba acá, el alumbramiento, lo que habíamos hablado de los signos del alumbramiento, ¿no? Para tener en cuenta, es un proceso en donde ya el estrés pasó, tenemos que controlar, generalmente en el momento que se va a desprender la placenta, nosotros podemos tener un sangrado y el desprendimiento de la placenta, el desprendimiento de la placenta, vemos que no sangra y después se produce un sangrado, que es el hematoma, que viene ayudando a que esta placenta se expulse. Automáticamente el útero se va a contraer, entonces nosotros en ese momento siempre también tenemos que tener en la guardia oxitocina, agregamos un suerito con oxitocina, 20 unidades, o sea, si la ampolla de oxitocina es de 5 unidades, agrego 4 ampollas, si es de 10 unidades agrego 2, y lo pongo a 35, 42 gotas por minuto. Y masajeo el útero por vía abdominal, y eso va a lograr que nosotros tengamos un útero duro, tenso, como una piedra. Ese se llama globo de seguridad de Pinar. Es lo que a nosotros nos va a garantizar que no va a haber hemorragia. Y ese globo de seguridad de Pinar, si nosotros tuvimos el parto acá y nos subimos en la ambulancia con la paciente, lo tenemos que ir controlando hasta que dejemos la paciente en el centro ginecobstétrico. Porque es lo que nos va a garantizar que no vamos a tener una hemorragia postparto por una atonía o una hipotonía uterina. Bueno, vamos a cerrar con respecto al trabajo de parto. Quedo abierto a preguntas. Yo creo que esto, si bien no contemplaba dentro de una urgencia, porque es un momento en que ha vivido un nacimiento, es un momento muy lindo, pero bueno, quería hacer un repaso de algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Ahora vamos a hablar con algunas cuestiones que podemos también, nos pueden llegar a la guardia, y que nosotros no tengamos el obstetra en la guardia, o porque no lo tenemos, o porque no está, o porque el hospital no lo tiene. Entonces, algunas cuestiones muy puntuales, muy detalladas a tener en cuenta, porque en estos momentos la asistencia especializada es primordial para prevenir cualquier complicación, tanto en la madre como en el feto, ¿no? En el primer trimestre podemos tener un aborto en curso, que puede ser completo o incompleto. Eso nosotros no lo vamos a poder saber. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este momento? Es la edad gestacional de la madre. Nosotros ahora tenemos del embarazo, pero la edad gestacional del embarazo, o sea, qué edad gestacional tiene la paciente que va a llegar, ¿no? Ahora es muy fácil, tenemos aplicaciones que eso nos ayudan, entonces siempre la paciente sabe su fecha de última menstruación o tiene una ecografía hecha a edad temprana, entonces nosotros fácilmente podemos sacar la edad gestacional. Esto estamos hablando antes de las 12 semanas, ¿no? Del primer trimestre. Te pido, Nico, por favor, un vasito con agua. Puedes alcanzar de ahí. El tema de que si el aborto sea completo o incompleto, acá en la guardia no lo vamos a poder resolver. Entonces, ¿qué es importante acá? Nosotros tenemos una paciente embarazada que va a concurrir por sangrado, dolor en hipogastrio, y si tenemos algo de experiencia, nosotros hacemos un tacto vaginal. El cuello del útero, si está dilatado, es un aborto en curso. Si hemos hecho tacto y hemos tenido la posibilidad de conocer cómo es un cuello del útero cerrado, es un cuello de útero puntiforme, duro, formado. Si nosotros vemos que al llegar al cuello uterino con el dedo índice, nosotros podemos franquear el orificio cervical y vemos que el cuello está blando, es un aborto en curso. Completo o incompleto no es algo que nos tenga que preocupar mucho a nosotros. Yo, como recomendación, porque muchas veces han habido algunas excepciones, salvo que el sangrado sea muy abundante y es muy raro en estas ocasiones, buena hidratación, ABC para la paciente, que no sea una paciente que esté chocada porque haya tenido un sangrado muy grande, una buena vía periférica, y tratamos de derivar a la paciente a un centro de mayor complejidad. No complicarnos mucho con esta situación. Y acá
en el segundo punto sí hay un tema que es bastante importante para las guardias generales, el embarazo ectópico. El embarazo ectópico se nos presenta como un abdomen agudo ginecológico hasta que nosotros demostremos lo contrario. Entonces, en toda mujer en edad fértil que nosotros no tengamos claro un poco el dolor, la subbeta, nosotros tenemos que tener la subbeta y eso es algo que lo tenemos que implementar y que yo he notado que por ahí hay una deficiencia, inclusive yo tengo 12 años de experiencia de guardia obstétrica y por ahí me llamaban para valorar un abdomen agudo en una mujer y ya había pedido un laboratorio en la Guardia Central y no me había pedido una subbeta. Eso no puede pasar porque, chicos, les clarifica el panorama. Yo pido una subbeta, si esa subbeta es positiva, yo tengo dos opciones, el aborto en curso o el embarazo ectópico. Y el embarazo ectópico tiene muchas características. El dolor es súbito y es un dolor abdominal más inespecífico, más generalizado, no tanto en hipogástrico por la contracción. Muchas veces esta paciente llega en shock hipovolémico. El sangrado de una trompa suele sangrar y parar. Ahora, a veces sangra y no para. Y hemos encontrado con shock hipovolémico, con hemoperitoneo y con muerte de la paciente en pocos segundos por la hemorragia. Pero siempre tener en cuenta que cuando yo tengo un abdomen agudo en una paciente que estaba embarazada o que no sabía que estaba embarazada, yo, cuando viene embarazada, por ahí es más fácil sospecharlo, pero cuando la paciente, porque estos son embarazos a veces muy pequeños, la paciente tiene la menorrea, no lo interpretó, tiene un negacionismo porque tiene miedo de estar embarazada porque es un embarazo no deseado, entonces lo puedo obviar ese dato. Entonces, nosotros siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿para qué? Para poder actuar rápido, porque, como les digo, generalmente la trompa sangra y para. Poco mucho, lo que sea, pero para. Pero esa paciente ya puede tener algunos, no siempre va a llegar en shock hipovolémico, pero algunos grados de hipovolemia puedo tener. En esto siempre, como yo les digo, tener en cuenta buenas vías periféricas, buena cantidad de líquido, de electrolitos, de Ringer si es posible, y la derivación como la tenemos que tener aceitada al lugar de mayor complejidad, porque esa paciente va a quirófano ya. Se tiene que entrar a quirófano ya por si está sangrando. No olvidar nunca pedir la subbeta. Con eso han hecho el 80% y ustedes me van a decir, ¿es algo obvio? El 80% de las veces no está pedida la subbeta. Y después la enfermedad trofoblástica, nada, se los traigo porque es parte de las hemorragias del primer trimestre del embarazo. Es raro, la mola, la que conocemos como mola. Vamos a tener un sangrado distinto, escaso, como agua de lavado de carne, y si tenemos la posibilidad de tener en el hospital gonadotrofina, la vamos a tener muy elevada, ¿no? Acá algunas imágenes para que nosotros veamos, como les decía, en la parte, las dos imágenes superiores son el embarazo ectópico, vean a cuánto puede dilatarse una trompa antes de romperse, por eso pueden a veces ser las hemorragias muy profusas. Vean que tenemos ahí, si bien no tenemos un hemoperitoneo, tenemos toda una pelvis llena de sangre. Estas trompas sangran y paran, como les digo, por suerte la naturaleza es sabia. Y en la imagen de la derecha de la pantalla, que van a tener ustedes a su derecha, las distintas posibilidades en donde puede implantarse un embarazo ectópico. Recemos que nos llegue el tubárico o el ampular, porque tanto el ovárico como el del cuerno y como el cervical que acá tenemos, sangra y sangra mucho. Entonces, son muy raros porque el 80% va a estar en la trompa, pero sepan que existen esas posibilidades y que son complejas hasta para los que tenemos mucha experiencia en obstetricia, diagnosticarlos, y por ahí la subbeta es la clarificación a todos nuestros pesares, porque tenemos algo que no nos cierra el cuadro clínico y la subbeta nos va a dar el norte a donde tenemos que ir a buscar. Y después,
También, si tenemos siempre por ahí en la guardia, no tenemos un ginecólogo, pero tenemos un ecógrafo, la imagen que tenemos a la izquierda del embarazo ectópico es muy típica en la ecografía, y un ecografista lo puede diagnosticar, y la subbeta nos va a hacer el diagnóstico diferencial con torsión de ovario automáticamente. Entonces nosotros ya vamos a tener un diagnóstico certero. Les puse una imagen ecográfica de la mola para que veamos esa imagen típica de la mola, y una pieza de una histerectomía con un embarazo molar, una mola invasiva, para que vean cómo se ven todas esas vesículas en la cavidad uterina. Vamos a pasar a las emergencias obstétricas del segundo y del tercer trimestre, y vamos a hacer punto en la preeclampsia o en la eclampsia. Un cuadro que tranquilamente nos puede llegar a la guardia. ¿Por qué? Porque la paciente no está en trabajo de parto, es una paciente que puede tener síntomas difusos, que puede pensar que esos síntomas no son para irse hasta la guardia de obstetricia, que me queda muy lejos, voy acá al hospital que me queda a 2 cuadras como para que me valoren. Entonces, es muy importante que nosotros estemos preparados para diagnosticar este tipo de casos. A toda paciente embarazada, vamos a abrir un paréntesis, además de escucharle así venga por un resfrío, chicos. No tenemos excusa y no tenemos salvación médico-legal si nosotros en el hospital nos viene una paciente embarazada con más de 12 semanas, más de 15 semanas, y tenemos un cardiotocógrafo y tenemos un tensiómetro, no escucharle los latidos y tomarle la atención a la paciente, porque por ahí la paciente tiene un embarazo detenido, un feto muerto, o es una paciente que tiene 180, 100 de tensión, y nosotros la tratamos por resfrío, la mandamos a la casa y hace una eclampsia en la casa. Después el abogado va a venir acá. Entonces, si tenemos el instrumental, lo usemos. Paciente embarazada, por lo que venga, la controlo con latidos cardíacos fetales y le tomo la atención. Entonces, muchas veces sabemos que la fisiopatología de la preeclampsia es una invasión de la placenta, es una invasión trofoblástica defectuosa. ¿Esto a qué va a llevar? A una isquemia placentaria. Esta isquemia placentaria, nosotros sabemos que la placenta hace es invadir los vasos uterinos y va a ser esa unión materno-placentaria o útero-placentaria que es perfecta en su funcionalidad, pero que tiene defectos. Y muchos de esos defectos se traducen en estas situaciones. Esto va a generar una disfunción en el endotelio de los vasos sanguíneos del útero y de la placenta, y va a empezar a liberarnos factores como angiotensinógenos, factores de necrosis tubular, bueno, varios factores, que esto me va a generar una vasoconstricción con el consiguiente daño de ese vaso y con la activación de las plaquetas. Esto es el producto final, ¿no? Esto puede estar a mitad de camino. Puedo tener una invasión trofoblástica defectuosa con isquemia placentaria y disfunción endotelial, entonces vamos a tener una paciente con preeclampsia, que puede llegar a un embarazo 36, 37 semanas hasta ahí, totalmente, pero en cualquier momento, cuando empieza la liberación de angiotensinas y de factores de necrosis tumoral y de interferón, ya ahí es un paso que a la eclampsia, ¿no? Y al síndrome HELLP, que es el paso más grave de la paciente con preeclampsia, tenemos momentos nada más. Y no sabemos en qué momento la podemos encontrar. Entonces vamos a tener algunos criterios. Por ejemplo, que la tensión esté más de, perdón, ahí hay otro error, 160, 110, eso que lo corregí como 10 veces. Cuando Marcos me dijo que eran muchísimos los que nunca me esperé que iban a haber tantos, los miré tanto, pero bueno, ¿viste? Cuando uno mira mucho, me falló el cero. 160, 110, la cefalea intensa, los escotomas, la fotopsia, el dolor en epigastrio, las alteraciones de laboratorio, pero principalmente vámonos a la clínica. La paciente embarazada de más de 24 semanas con toda esta sintomatología, yo ya tengo que pensar en una preeclampsia. No necesito tener la creatinina más de 1,1 y las plaquetas
empiecen a disminuir, porque acá estamos hablando de los criterios de severidad, pero si nosotros ya tenemos una plaquetopenia que no sea menor a 100.000, pero que estén en 150.000, 170.000, nosotros ya sabemos que eso no está dentro de los parámetros normales, ¿no? Pero vamos a la situación que se nos puede dar. La paciente llega con cefaleas, con la fotopsia, que piensa que puede ser alguna otra cuestión, por eso no me fui a la guardia de obstetricia y me fui al hospitalito como para ver que me vean, a ver qué tengo. Le tomo la tensión, está alta. Por ahí, si yo tengo un laboratorio, no tengo por qué no pedirlo, porque mientras estamos haciendo la derivación es de mucha ayuda tener algunos datos de laboratorio, pero empezamos con el manejo. El manejo es el sulfato de magnesio, otra droga que no nos puede faltar en la guardia. Lo que nosotros vamos a hacer con esta paciente, con estos 5 síntomas, porque el sulfato de magnesio es una medicación bastante noble que no le vamos a generar ningún efecto adverso a la paciente si lo ponemos en una paciente que tiene esta tensión con estos síntomas y después se descarta la preeclampsia, que primero va a ser en muy pequeños casos y segundo, no le va a pasar nada. Entonces nosotros hacemos la carga de sulfato de magnesio, que son 4 gramos endovenosos a pasar en 20 minutos, y luego es 1 gramo hora de mantenimiento hasta que la paciente pueda llegar al centro de obstetricia que nosotros tengamos. Una vez que nosotros hicimos la carga de sulfato de magnesio, no nos focalicemos mucho en bajar la tensión, porque tampoco queremos que una paciente pase de 170, 180, 110 de tensión a 120, 80, porque el daño también puede ser grave. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué medicación vamos a usar? Y la que tenemos autorizada para la embarazada, no el diazepam. El diazepam está contraindicado en la embarazada, lo hemos usado mucho tiempo, pero ya hay kilos de evidencia científica que nos demuestra que el diazepam está contraindicado en la embarazada. A veces es lo único que tenemos, y yo lo entiendo. Después de esta charla, mañana tengo que ir y decir, yo necesito, hablan con su encargada de farmacia, con su directora técnica y vayan armando la lista. Ya armamos la cajita, ya armamos la oxitocina, sulfato de magnesio. Las 4 gramos vienen de 1 gramo cada ampolla, y después el gramo de mantenimiento, generalmente lo que se hace, se ponen 16 ampollas en 500 y se pasa a 7 macrogotas por minutos. Eso da 1 gramo hora de mantenimiento. Y el labetalol, que también viene la ampollita de 20 miligramos, se pasa en bolo lento y voy controlando cada 10 minutos. Le paso un bolo de labetalol, le tomo la tensión. No se modificó, le paso otro bolo de labetalol, en 10 minutos le controlo la tensión. ¿Hasta cuánto puedo pasar? 80 miligramos. Les puedo garantizar que en la primera o en la segunda ampolla la tensión empieza a bajar. Cuando nosotros tenemos la paciente con una tensión en 140, 90, me puedo quedar tranquilo acá en nuestra guardia porque yo ya tengo a la paciente en condiciones para irse. Ustedes me van a decir, todo esto se hace en 10, 15 minutos, gente. No es mucho más tiempo porque mientras vamos preparando la derivación y me llegó la ambulancia y lo preparé y conseguí la cama, yo puedo tener una paciente en estas condiciones, ¿no? Y si tenemos la mala suerte de que la paciente llega en una eclampsia o en una crisis convulsiva, el manejo es el ABC. Y el anticonvulsivante que voy a usar es la carga de sulfato de magnesio, no el diazepam, no otra cosa. Si nosotros en el hospital tenemos un anestesista, y por ahí, como muchos hospitales pasan, que es raro que en un hospital de primer nivel no tengamos un obstetra, si tenemos un anestesista, generalmente tenemos, pero se puede llegar a hacer algún tipo de inductor como el propofol, pero eso sépanlo, porque hay pacientes que no salen del estatus convulsivo, pero ustedes, el manejo es el ABC, el decúbito lateral, aspirarla que no se broncoaspire, cuidar que no se golpee, que no se caiga de ningún lado, y trato de conseguir una vía periférica para hacer el sulfato de magnesio. Eso es lo que va a sacar a la paciente del estatus convulsivo, no otra cosa.
Siempre que podemos, obviamente, como dije, la monitorización de los latidos cardíacos fetales hasta que lleguemos al lugar de mayor complejidad. Pero ustedes haciendo esto, sea cual fuere el resultado final, bueno o malo, nadie va a poder venirles a decir nada, y como les dije, es menos que la cajita de pinzas que teníamos para el parto. Ustedes vean que son medicamentos que cuando lo manden a comprar salen muy, muy baratos y nosotros podemos estar preparados para atender estas situaciones. Como les dije, después puede pasar cualquier cosa. Puede salir todo bien o salir todo mal. El tema es que nosotros hagamos lo que corresponde en el tiempo que corresponde. Después podemos tener algunas otras situaciones que la vamos a nombrar. ¿Por qué? Porque también la paciente puede pasar de que se den algunas de estas 3 situaciones y al primer lugar que acudan es acá. ¿Esto para qué lo tengo yo que nombrar? Y para que lo identifiquemos y generemos la derivación rápida. Mucho más no podemos hacer, más que el ABC de tener una buena vía periférica, Ringer en buena cantidad para evitar la hipovolemia. Los desprendimientos prematuros de placenta no armicenta son fatales generalmente, es feto muerto generalmente, cuando es un desprendimiento completo de la placenta, pero tenemos por ahí la chance de que sea un desprendimiento parcial y si tenemos suerte y rapidez, podamos llegar al centro obstétrico y que le practiquen una cesárea y que tengamos algún tipo de posibilidad, pero el desprendimiento de placentas es una catástrofe, se da en muy pocas situaciones, pero lo que vamos a tener es un sangrado abundante, una hipertonía uterina y un sufrimiento fetal que lo vamos a detectar con los latidos cardíacos. Y bueno, lamentablemente el resultado no es bueno, por suerte es algo muy infrecuente. La placenta previa sangrante, un sangrado indolor inclusive sin contracciones. Eso es más común. Generalmente la paciente sabe que tiene placenta previa. Entonces, por ahí se asusta y llega acá al hospital primero antes que llegar porque el centro obstétrico estaba lejos y llegó acá primero para que me ayuden porque la gente cuando se asusta y tiene un problema de salud hace lo primero que le sale. Sangrado indoloro, el útero blando, generalmente al principio no hay alteraciones de los, o sea, es un feto con un bienestar fetal, rápidamente, porque en cualquier momento el bienestar fetal desaparece, rápidamente al centro obstétrico más cercano que tengamos. Por eso insisto, el proceso de derivación de la paciente obstétrica lo tenemos, así venga una al año, lo tenemos que tener muy aceitado y cada tanto yo les diría hablar con los responsables, con los que hablamos, con todos, che, mirá, acordate que yo estoy acá sin obstetra, es para que te acuerdes que seguimos existiendo y que en cualquier momento te podemos necesitar y cuando te necesitemos va a ser urgente. Y la basa previa generalmente son inserciones anómalas del cordón con la placenta que quedan cerca del orificio cervical interno y muchas veces, por suerte también son infrecuentes, son hemorragias profusas que terminan con la muerte fetal. El sangrado de la placenta previa es mucho más escaso que el sangrado de la basa previa, es un sangrado rojo, rutilante, que vemos que hay una canilla abierta. También, chicos, son casos muy, les viene a crear un miedo nuevo. Son casos raros, pero muchas veces, por más rapidez con la que actuemos, son casos que no nos ayudan, la agudez que tienen estos casos no nos ayudan mucho. Y bueno, vamos a dejar un poco la obstetricia. Yo creo que es lo más importante tener en cuenta, como les digo, si hay dudas, preguntas, el doctor Marco va a estar anotando, pero bueno, no crean que las urgencias ginecológicas dejan de ser un dolor de cabeza, si bien tenemos todo un poco más calmo, menos urgente, menos ya, no dejan de tener su importancia porque, bueno, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que vamos a pasar a describir en el tiempito que nos queda. No sé cómo venimos de tiempo, Marco. Venimos bien. Bueno, primero lo que vamos a tener en cuenta es que la primera consulta que nosotros podemos llegar a tener en un hospital es el sangrado uterino normal, ¿no? Entonces,
nosotros podemos no saber por qué está sangrando la paciente, sin perdón, ni olvido al que no pida la subbeta. La pedimos, me viene negativa, ¿no? Lo primero que tenemos que pedir es un segundo la subbeta, que hemos descartado el embarazo y tenemos un sangrado uterino anormal con una inestabilidad hemodinámica. Vamos a presentar el peor de los casos, después vamos a ver cuáles son algunas de las causas que puede ser. Volvemos con el ABC. Buenas vías periféricas, la infusión de cristaloides, tipificar a la paciente si tenemos para tipificarla para poder hacer transfusiones. Y después tenemos, a ver, lo de los fármacos se los pongo acá como un dato porque lo podemos ver en la guardia, los sangrados uterinos sin estabilidad hemodinámica. La paciente que viene caminando y sangró y sabemos que no va a poder ir al ginecólogo y hemos descartado el embarazo o estamos en un lugar donde lo tenemos que hacer porque no tiene la paciente a quién más acudir en el corto plazo, pero eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero cuando el sangrado es agudo, hay una forma de taponamiento que es el balón de Bakri, que ya les voy a mostrar unas imágenes, o un taponamiento muchas veces, cuando hay el sangrado es muy agudo y muy profuso, el cuello del útero va a estar dilatado. Entonces, nosotros colocamos un espéculo y si estamos en un lugar alejado y no tenemos la opción de que esa paciente llegue rápido a un centro obstétrico, y obviamente que el balón de Bakri no lo vamos a tener en la mayoría de los centros, pero yo ya les voy a contar un truco, pongo el espéculo y un Miculix y lo empiezo a meter con una pinza larga adentro del útero. Hago un taponamiento de la cavidad uterina. Y eso me va a decir, Doc, pero eso me dice usted que hizo. No. Si yo hago un tacto y identifiqué que el cuello del útero está permeable, meto la gasa adentro de la cavidad uterina. Ustedes sepan que un útero mide 8 centímetros. O sea, con que ingresen 3 o 4 veces la pinza, la cavidad uterina, con la gasa ya están haciendo un taponamiento y el resto va a la vagina. De esa manera va a frenar algo de sangrado hasta que yo pueda derivar a la paciente. Pero esto estamos hablando agudo con inestabilidad hemodinámica. El tema de los fármacos ya hablamos en un ratito. ¿Por qué se puede dar un sangrado uterino anormal? Nosotros tenemos hace un tiempo una nueva clasificación que nos vino a facilitar y a facilitar. La verdad que a mí es una clasificación que me gusta mucho. Yo doy esta clase en la Facu y la verdad que cuando me cambiaron la clasificación me solucionaron un problema. Tenemos las PAL, que siempre yo me acuerdo de la palma de la mano, con una letra menos, y los coin, me hace acordar siempre una moneda, el coin, los bitcoin, el coin, que tenemos en las PAL, las alteraciones orgánicas, pólipo, adenomiosis, el leiomioma y la malignidad o la hiperplasia, o sea, tenemos las dos situaciones. Y en el COEN tenemos las partes más funcionales, que por ahí no son todas atribuibles a la patología ginecológica, como las coagulopatías, las causas ovulatorias, las causas endometriales funcionantes y las iatrogenias o no clasificadas, que podemos tener una perforación uterina, un legrado mal realizado, y algunas otras cuestiones más a tener en cuenta. Acá, como yo les mostraba, que les quería mostrar, este es un balón de Bakri. Y lástima que no podemos interactuar, pero ¿a qué les hace acordar este balón de Bakri? Y lo respondo yo, una sonda vesical. Si yo meto la sonda vesical e insuflo el balón con líquido, yo voy a poder obtener un taponamiento eficaz, casero, y que me puede salvar o puede salvarme de mantener una hemorragia hasta que la paciente llegue al lugar. Obviamente que nosotros tenemos que tener siempre un factor muy determinante, que es el sentido común. Si yo la recibo, pongo el ejemplo de acá, nosotros estamos en Córdoba, en el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta, a 5 minutos o 10 minutos, pongámosle como mucho, de un centro obstétrico donde hay ginecólogos especializados. Y no me voy a poner a hacer el héroe colocándole una sonda vesical a la paciente, cuando yo puedo, esta paciente con una muy buena vía, nunca vamos a tener una hemorragia
porque por ahí lo que suele pasar es que la hemorragia no es muy profusa, es que la paciente viene sangrando de hace mucho también. Entonces, cuando viene ya es cuando ya está con signos de hipovolemia. Pero esos 10 minutos no me van a marcar la diferencia. Distinto es que estoy a 3 horas. A 3 horas yo tengo que tener, por eso por ahí a mí me siento que me estoy quedando corto con lo que le estoy diciendo, porque si esto lo practicamos en un útero, en un pelvis trainer, y lo aprendemos a colocar en media hora, ponemos el espéculo, entramos a la cavidad, insuflamos, vemos que insuflemos que el balón no esté en la vagina y vamos a ver que el sangrado para. Eso es más, nosotros lo hemos hecho en centros obstétricos porque el balón de Bakri es algo que tenemos de hace muy poquito tiempo, por lo menos yo lo viví de los 12 años que hice obstetricia, los últimos 2 o 3. Es fantástico el método porque a veces nos ayuda hasta en situaciones obstétricas, ¿no? Pero la sondita vesical, el que está lejos y tiene que venir y se anima y puede hacerse una práctica como para aprender a colocarla, es una muy buena herramienta, porque les vengo haciendo gastar barato a los hospitales. El balón de Bakri es caro y es una sonda básicamente, nada más que el balón es de una silicona, es más expandible, podemos nosotros insuflar porque por ahí los úteros son grandes y el balón de la sonda vesical tiene una limitante, entonces podemos insuflar un poco más. Y acá lo que vamos a hablar un poquito de las urgencias ginecológicas. Acá tenemos en la derecha, a ver, déjenme, quiero ver. Claro, ahí vamos de nuevo, a ver si se ve bien ahora. Ahora sí. Acá vamos a tener a la izquierda arriba una torsión de ovario. Con su imagen ecográfica a la derecha, y abajo lo que vamos a tener es una foto de una laparoscopía de una enfermedad pélvica inflamatoria. Quiero ver, a ver, déjenme adelantar una cosita. Acá vamos a hablar un poquito. Estas dos situaciones nos van a llegar con un signo de un abdomen agudo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta situación? Es que lo primero que tenemos que tener va a ser una paciente, mujer, que puede o no estar en edad fértil, pero generalmente están en edad fértil, que nos viene con un dolor abdominal agudo. Entonces, vamos a tener algunas características que lo vamos a diferenciar. Y acá les voy a traer el embarazo ectópico, porque es otro signo que tenemos que tener en la tríada del abdomen agudo gineco-obstétrico, para tener en cuenta. Van a haber algunas características que me van a hacer diferenciar. Y si estuviésemos en el aula no tengo yo acá para ver, pero no sé cuántos hay conectados, Nico. 590. Si estuviésemos los 590 acá juntos, yo le diría, ¿qué es lo que tienen que pedir en el laboratorio? Y todo me tendría que contestar la hormona sub-beta. Entonces yo ya descarto el embarazo ectópico. Ya me saco algo de encima. Y saco, ¿saben qué? La urgencia. Saco la urgencia. El embarazo ectópico es de los abdómenes agudos gineco-obstétricos el único que me va a poner en riesgo la vida de la paciente. Esto que tenemos acá arriba, la torsión del ovario, vamos a tener una paciente con sensación de muerte inminente. La paciente te va a decir que le duele, que se muere ya. Pero le vamos a tomar la atención y va a tener 110, 180, un poquito hipotensa por el dolor. Va a venirnos un laboratorio hermoso, y la paciente va a estar que se muere y nosotros le vamos a hacer un bolo de morfina tras otro hasta que nosotros sepamos qué es lo que vamos a tener. Y la imagen ecográfica va a ser una imagen muy típica, si yo voy y le digo al ecografista, tiene una sub-beta negativa, pero va a ser muy parecida al embarazo ectópico si yo al ecografista le digo, tengo la sub-beta en marcha. Entonces me va a decir, o es un ectópico o es una torsión de ovario. ¿Qué diferencia puedo tener en el embarazo ectópico? El hemoperitoneo. Pero a veces el embarazo ectópico, como el que le mostré en la fotito anterior, no hace un gran hemoperitoneo. Y la torsión de ovario, como ven acá en el fondo de Douglas, genera líquido y yo a veces he tenido hasta casi como una ascitis en el abdomen, porque el ovario primero hace una torsión en 180 grados y después hace esta torsión en 360.
Entonces, cuando está haciendo la torsión en 180, si la paciente tiene un umbral del dolor alto, le duele, pero no tanto. Y si está lejos, por ahí demora en venir. Entonces, este cuadro de arriba es quirúrgico. Es quirúrgico y ya está demostrado. Hubo un trabajo muy importante hace un tiempo atrás de nuestros colegas chilenos que hacían una distorsión del ovario y lo ligaban a la pared y entraban 2 o 3 veces por videolaparoscopía y solían rescatar el ovario. Con las situaciones médico-legal que se vivieron y con un trabajo con muy buenos resultados, si ustedes pueden, después alguno lo quiere googlear, pero decirle a una paciente que probablemente haya que entrarla 1, 2 o 3 veces y después lo mismo termine perdiendo el ovario, por más que sea por videolaparoscopía, más si el otro ovario está sano, porque si nosotros tenemos que también poner el contexto de la paciente. Pero este tipo de situaciones es quirúrgico y es anexectomía. O sea, se saca el ovario y se saca esa trompa que está envuelta ahí en todo la torsión. Y la paciente, si el otro ovario está sano, conserva su fertilidad al 100%. Una paciente con un ovario tiene la misma fertilidad y una trompa tiene la misma fertilidad o las mismas posibilidades de quedarse embarazada que una paciente con 2 ovarios y 2 trompas. Y en la parte inferior, en la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Los síntomas que me van a acompañar, la fiebre, el flujo maloliente, la posibilidad de que esta paciente tenga un dispositivo intrauterino, aunque ya sabemos que los nuevos protocolos nos hablan de que el DIU puede ser causa, pero no es la consecuencia que yo siempre tengo que sacar el DIU, es un tema para otro, por un poquito más de análisis, pero sepamos que la paciente que tiene DIU tiene un porcentaje mayor de tener enfermedad pélvica inflamatoria, y en esto vamos a tener también una paciente con un dolor abdominal agudo, porque va a tener pus en el abdomen, que se nos va a presentar el diagnóstico diferencial difícil con la apendicitis aguda. Si bien en la clínica nosotros vamos a tener cuadros, nosotros en la apendicitis tenemos la trilogía de Murphy, en este caso no, el dolor va a estar más localizado en hipogastrio, y si por ahí tenemos la suerte y podemos ver, en ecografía muchas veces tenemos los abscesos tubos ováricos. Entonces esto nos va a ayudar en la guardia a que la paciente hagamos un poco el diagnóstico de diferencial con apendicitis. Pero esto va a ser un abdomen agudo más infeccioso, como les decía, diagnóstico diferencial con apéndice, con leucocitosis, neutrofilia, fiebres, inclusive hasta signos de sepsis, de shock séptico, perdón, a veces. Este cuadro, les cuento yo, porque por ahí uno siempre quiere saber cómo se trata. Dentro de lo posible, estos cuadros se enfrían. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ingresamos nos encontramos con muchas adherencias, con muchos órganos involucrados, con plastrones. Por ahí podemos perforar el intestino y terminamos operando una paciente. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico de EPI, acuérdense que hay algunos signos que yo se los voy a nombrar, que son criterios mayores, como el dolor, el signo de Frenkel, que es el dolor a la movilización del cuello del útero, que son signos que por ahí nosotros no los vamos a ver acá en el shock room, ¿no? Pero los tenemos que tener en cuenta y va a ser un dolor no tan intenso y tan agudo como el de la torsión anexial, va a ser un dolor más subagudo y vamos a tener estos signos que nos van a acompañar. Y siempre la subbeta negativa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y lo vuelvo a repetir acá, que es muy importante, y insisto con esto, insisto mucho, porque es descartar o confirmar el embarazo. Y eso tiene que ser algo, y lo he repetido porque es muy difícil de que entre, y me ha pasado, y de estas charlas yo las he dado, y después iba a la guardia cuando me iban a presentar la paciente y le preguntaba cómo le daba la subbeta, y me hacían... Ahí le llamo a la chica de laboratorio que le haga la tirita. Pasa, y se los digo, por eso lo repito. Y después la estabilidad o inestabilidad hemodinámica de la paciente, que eso es muy importante. No les voy a hablar de eso porque ustedes que están en la guardia, que están en la trinchera de verdad, son los que van a estar más capacitados para
para estabilizar hemodinámicamente una paciente. Y como les digo, si nosotros estamos en un lugar en el que nosotros, por ejemplo, acá no tenemos la especialidad y no tenemos quirófano ni siquiera, entonces nosotros sí o sí tenemos que derivar la paciente, eso tiene que estar muy, muy aceitado, y si no le está, insistan para que quienes correspondan aceiten esos sistemas o estén prestos para dar una mano siempre que nosotros tengamos que derivar este tipo de paciente. Y espero que después de estos minutos, de esa imagen de espanto y de los médicos que salían corriendo, podamos tener un poco más de tranquilidad y podamos estar un poco más sonrientes de decir, bueno, si viene, ojalá que no, pero si viene alguna urgencia obstétrica o ginecológica, podamos terminar como la doc de la imagen. Muchísimas gracias a todos. Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor Ferrer. Estuvo bastante práctico y muy, muy claro en su disertación en la clase. Entendí todo, pero la angustia me queda igual. Y sí, la verdad que sí, yo los entiendo, y a mí no se me fue la angustia siendo obstetra y estando 12 años, así que si es por la angustia, quédense tranquilos que no se va nunca. Hay que estar capacitado nada más. Bueno, he estado registrando acá algunas preguntas que está haciendo el auditorio, y dentro de las más frecuentes son, y me dicen las dosis, especialmente las dosis de oxitocina, en cuánto las diluyo y en cuánto tiempo las paso. Hay carga de mantenimiento, carga de carga, y la del sulfato de magnesio, las dosis de carga y mantenimiento y cómo las diluyo. Bueno, vamos primero con el tema de la oxitocina. La oxitocina, las 20 unidades que vamos a colocar, las 4 ampollas o 2 si son de 10, van siempre en 500 centímetros cúbicos de dextrosa o solución fisiológica, preferentemente dextrosa, a 35 gotas por minuto. Si yo no lo dije, está en la presentación, que eso va a quedar a disposición de ustedes. Y el sulfato de magnesio también está en la presentación, y si no está, yo antes de pasársela para que Marcos tenga, vi un par de errores ortográficos que me dolieron, puse epigástrico con H en una, perdónenme, soy muy, muy, muy meticuloso con la ortografía, pero bueno, no era hepático, vi epigástrico con H, era eso. El sulfato de magnesio, la carga, los 4 gramos se hacen en 200 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Y el mantenimiento, creo que sí lo dije, a 500, las 16 ampollas en 500 a 7 macrogotas o 21 microgotas. Y les digo el mantenimiento porque muchas veces esos 200 centímetros cúbicos es a pasar a goteo libre, ¿no? En 5 o 10 minutitos, a goteo rápido. Y vamos a tener que hacer la carga. Yo particularmente, cuando me llegaban las pacientes a la guardia, yo era un poco desconfiado, era un poco jodido, pero bueno, cuando son situaciones tan complejas, yo todo lo que venía lo tiraba y ponía nuevo, y por ahí yo entiendo que por ahí gastar 16 ampollas de sulfato de magnesio para lugares muy pequeños, donde la economía no es lo que más estable tenemos, pero la equivalencia que nosotros podemos tener es, bueno, las 8 ampollas en 250 o 4 ampollas en 125. Vamos haciendo la equivalencia de lo que tenemos de acuerdo a lo que tengamos que trasladar. Lo importante es que pase 1 gramo hora, pero tenemos esas opciones. Excelente. La otra pregunta era, en caso de hipertensión, preeclampsia, no tengo labetalol, ¿puedo usar alfa-metildopa en enalapril? Bueno, el alfa-metildopa viene en comprimido, se puede utilizar, no vamos a obtener, solo estamos hablando de la urgencia, ¿no? El enalapril no se puede utilizar porque es teratogénico,
De todas maneras, generalmente estamos hablando de embarazos avanzados, pero si no tenemos la betalol, tenemos la opción del alfa-metildopa o tenemos la opción del atenolol también. Si bien ustedes van a leer en muchos lugares que el atenolol está contraindicado, pero lo que más tenemos en la guardia y que no nos va a faltar es la nifedipina. Los 10 miligramos de nifedipina sublingual suplantan mejor que nada el labetalol. Y la nifedipina, perdón, que inclusive en las amenazas de parto prematuro, que no lo traje acá porque, bueno, es una situación que no amerita por ahí, hay una de las técnicas de inhibición de embarazo que es con nifedipina, o sea que es una medicación totalmente tolerable en la embarazada y que el sublingual tenemos muy buena respuesta con hipotensor. Otra de las preguntas, doctor, es, no tengo pinza de Kocher para el alumbramiento. ¿Cómo soluciono ese problema? A ver, tenemos varias opciones. La pinza de Kocher es un instrumento caro. Vamos a ir a la peor situación que nosotros tengamos, que no tengamos nada para clampear el cordón. El cordón generalmente tiene 25 o 30 centímetros, ¿no? Esto estamos hablando de que va a ser, yo no lo vi nunca en los 12 años de obstetricia, pero es un hilo, hacemos un nudo. Pero lo más barato, esto estamos hablando en el campo, que no tengamos algo para clampear. Lo otro que nosotros podemos tener y es mucho más barato, los clamps que se ponen en el pupito del bebé. Eso es algo de plástico que en una ortopedia sale muy económico y lo podemos utilizar para clampear en los dos extremos y después cortar en el medio. Igual que también no podemos, si no tenemos una tijera, podemos usar una hojita de bisturí para utilizar y cortar el cordón umbilical. Lo del nudo, sepan entenderlo, es casi en el campo, pero yo tengo que hacer principalmente el cordón del lado fetal que no sangre más, porque si no se me va a desangrar el bebé. En la placenta, a ver, hay veces que el cordón se clampea, van a haber muchos obstetras que a veces no clampean el cordón o lo van desclampeando y clampeando para que pero bueno, siempre el cordón se clampea y si no tenemos, lo tenemos clampeado con la mano y tratamos de hacer algún tipo de torniquete con lo que tengamos. Tengo dos preguntas más, doctor. Una es, ¿qué elementos básicos debería tener un kit de obstetricia? Básicos. Ya estamos con 2 pinzas, estaríamos, un clamp. 2 pinzas, a ver, las pinzas inclusive no es como les dije, es como que sería de lujo, porque la pinza no tendríamos mucha utilidad para una caja de parto. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Básicos, y si me dicen yo me voy a ir y me voy a comprar la caja de parto para tenerla en la guardia, porque además si ustedes van, no es un instrumental muy caro, es las 2 pinzas de Kocher y la tijera. Con esas 3 cosas ustedes pueden hacer una recepción de un parto, porque yo clampeo el cordón y corto el cordón. Nada más, no necesitaríamos, eso es lo más básico que podemos tener. Y no necesitamos más nada. Después vienen, obviamente, pero ya es para tener en un lugar donde obstetricia. Pero con esas 2 cosas ustedes tienen resuelta la situación. Son 3 pinzas, son 3 instrumentos. 2 pinzas de Kocher y una tijera. Y la última, doctor, dice, esto es bastante a debatir. Cuando estamos en pleno trabajo de parto y está coronando, no hay opción a discusión, pero cuando no está en trabajo de parto y la paciente se niega a el tacto vaginal. ¿Tienen tiempo? A ver, yo les voy a explicar una cosa. Hay una ley, que es la ley de trabajo de parto respetado. A ver, yo voy a hablar de la parte médico-legal, no en qué es lo que pienso yo. Yo puedo pensar una cosa y la ley me
exige hacer otra. Yo puedo pensar que el semáforo de una esquina que esté prendido a la 1 de la mañana y que esté rojo me pone en riesgo de que me rompan la ventanilla y me roben, pero si está en rojo y lo cruzo en rojo, estoy infringiendo la ley. Pasa lo mismo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y pasa lo mismo con la ley de parto respetado. La paciente tiene el derecho a negarse a recibir un tacto vaginal. En ese caso, nosotros tenemos pocas opciones y cuando yo les hablaba de las 4P, la paciente en el momento, yo he tenido, porque los he pasado, la paciente me venía con la ley, con las letras, con esto, con aquello, que no quiero que me canalicen, que no me pongan oxitocina, que no me pongan nada. En la tercera contracción me venía pidiendo la cesárea y la ley rota y venía desesperada del dolor y que le pongan una vía y que le calmen el dolor. En el momento del trabajo de parto, yo creo que debe ser uno de los, por eso nosotros tenemos que, por más que no haya una ley, es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de la mujer. Entonces nosotros tenemos que entender y explicarle todo el tiempo que todo lo que nosotros podamos hacer va a ser en beneficio de ella. Pero si la paciente se niega al tacto vaginal, nosotros tenemos algunos otros signos que, bueno, nosotros tenemos el signo del pelo. Nosotros cuando vemos que el pelito va asomando por el introito vaginal, por ahí nosotros que tenemos antes, en la vieja usanza, ahora el trabajo de parto lo hace en el lugar donde va a ser el parto. Antes nosotros teníamos la sala de preparto y a veces la paciente la teníamos que pasar 10 o 15 metros hasta la sala de parto. Y nuestros residentes superiores nos ponían guardia castigo si nosotros pasábamos antes de tiempo la paciente a la sala de parto, porque no tenía el signo del pelo, o porque a veces el signo del pelo era en la contracción, pero después cuando la contracción se iba, el feto volvía al tercer plano. Entonces, hay muchos grises en esto, pero básicamente nosotros estamos hablando en una situación en que la que yo creo que va a ser muy difícil que, llegando a una guardia donde saben que no hay una obstetra, donde la paciente va a ver la cara de susto nuestra más que la de ella, va a entender y nosotros tenemos que ir en la 4P, en la psiquis. La paciente va a estar muy asustada. Si nosotros le damos la contención que necesita la paciente y le explicamos que nosotros no somos especialistas y necesitamos saber en qué situación estamos, va a ser mucho más amigable la relación médico-paciente y es probable que no tengan problemas. Pero les puede pasar y tienen el derecho. Bueno, muy claro. Muchísimas gracias, doctor. Y también agradecerle por la claridad de los conceptos y la presentación que realmente es excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy a disposición, después quedarán los mails para cualquier duda y por cualquier situación que se pueda generar. Muchas gracias. Agradecer también a las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Mar del Plata, Santiago del Estero que estuvieron presentes y Buenos Aires. Así que muchas gracias y esperemos estar a la altura de esas provincias. Solamente un recordatorio, me lo están preguntando acá por el chat. La clase va a quedar grabada, después la va a poder ver en YouTube, en Laboratorio Mar, se las pasé ahí por el chat. Y el próximo encuentro va a ser el lunes 18 de mayo con otro tema también muy interesante para nosotros, que es la atención del paciente con trauma. Muy interesante ya de entrada. Lo otro es, para el próximo encuentro van a tener un nuevo link que les va a llegar a sus correos para que ustedes puedan anotarse e ingresar al aula virtual para ese día, que es el segundo módulo, que es la atención del paciente con trauma. Y bueno, recordarles nuevamente que para la certificación necesitan estar presentes en 5 clases de las 6 actividades que vamos a tener durante el año. Este es el primer módulo y además de eso necesitan estar presentes por lo menos unos 30 minutos durante toda la clase. Dicho esto, agradecemos mucho su participación
Esperemos haber estado a la altura de todos los participantes y agradecerles a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias y nos veremos en el próximo encuentro. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Nos vemos en unos días.